situación en Comodoro Rivadavia. Estamos en comunicación telefónica ahora con Pablo Rifo vía Skype. Así es. Hola, Hola, Pablo. Acá Carla y Pablo también, para que nos ayudes a actualizar un poco la información, por favor. Buen día. Carla, Pablo, buen día para todos. Bueno, en este momento con el cielo tímidamente despejado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con un poco de sol ya en algunos sectores, algo esperanzador, ¿no?, para lo que han sido las últimas horas de arduo trabajo. La lluvia duró durante toda la noche, había habido un parate de la lluvia intensa desde más o menos la tarde del día de ayer hasta lo que es la noche, las 20 horas aproximadamente. Llovió durante toda la noche con poca intensidad, pero de todas maneras se mantuvo la lluvia constante hasta hace poquito nada más, hace pocas horas, quizás una hora aproximadamente, dejó de llover, por lo menos en esta parte de la ciudad. La situación en estos momentos, se hablaba de por lo menos 3.000 evacuados, a lo que hay que sumarle autoevacuados y gente que lamentablemente no quiere salir de la casa. Sí, el día de ayer hubo un operativo importante en el barrio Juan 23, uno de los lugares donde tuvo que ser totalmente evacuado. Es un barrio de la zona sur que está padeciendo el barro en este caso. En este lugar, a lo mejor han visto fotos en las redes sociales con el ejército tuvo que acceder con tanques, era la única forma de poder llegar hacia la casa de las personas y evacuar a los vecinos de aquel lugar. 3.000 es lo que se está contando aproximadamente dentro de los centros de evacuados. Obviamente este número se puede ir a muchos más, teniendo en cuenta los autoevacuados, la gente que está fuera del circuito de los refugios de evacuados en este caso, los cuales obviamente todavía no se tiene un dato preciso, pero sí, aproximadamente son 3.000 personas y quizás pueden ser varias más las que estén en todo caso con esta situación. Hoy hablábamos más temprano con otra colega allí y hablábamos también de los abusos, ¿no? En esta necesidad en este momento de tanta necesidad, digo, abusos con los precios, también delitos que se han cometido, han ingresado a casas, se han robado las donaciones, digo, la situación está controlada en ese sentido, se pudo poner un poco de control, sobre todo hablábamos de comerciantes que cobraban, nos decía ella, 90 pesos el litro de agua. Bueno, hay denuncias de ese tipo en todos los ámbitos. La gente de la Cámara de Comercio lo que ha rectificado es que según sus registros no tienen, por lo menos en los socios de la Cámara de Comercio no hay quienes hayan cometido ese tipo de abusos. De todas maneras, lo importante es tratar de hacer las denuncias pertinentes a la gente de defensa del consumidor. Algo que va a quedar en todo caso para más adelante, ¿no? Porque la emergencia hoy por hoy está a la orden del día y sigue siendo la prioridad mantener al resguardo la vida de las personas. Todas estas situaciones, si bien son pocas, han sido controladas, ¿no? Incluso los robos que se han dado en algunos casos también han tenido detenidos en muchos casos, pero la policía, la fuerza de seguridad, todo lo que es la fuerza civil está abocada principalmente a lo que tiene que ver con el resguardo de la vida de las personas. Y Pablo, ¿tuviste oportunidad de acercarte a alguno de los centros de evacuados? ¿Cómo es la condición de la gente allí? ¿Cómo están? En muchos lugares la condición es por lo menos estable, ¿no? Hay situaciones en las cuales muchos centros de evacuados tuvieron que dejar de recibir personas porque no daban abasto de la cantidad de gente que había en aquel lugar. Muchos centros de evacuados están todavía requiriendo muchísimos elementos para la atención de los evacuados. Recordemos que hay situaciones en las cuales hoy por hoy hay gente que no tiene posibilidad de volver a sus casas y muchos chicos porque, por ejemplo, están solos en los centros de evacuados o en las escuelas, porque sus padres están trabajando afuera, intentando rescatar a otras personas, intentando de alguna manera rescatar algunas de las pocas cosas que quedan. Hay distintas situaciones y por supuesto todas requieren muchísima atención. ¿Y cuál es la situación especialmente en este momento, ¿no? Allí en Comodoro, digo, porque cómo se preparan? Decía el pronóstico que va a seguir lloviendo hasta por lo menos el martes, vos nos mostrabas que ahora pararon un poco las lluvias. Pero digo, ¿hay alguna forma de prepararse en el marco de este desastre, teniendo en cuenta que va a seguir lloviendo por lo menos por 2 días, 3 días más? No, lamentablemente no hay posibilidad de planificar absolutamente nada, ¿no? Incluso los diferentes trabajos que se habían comenzado a hacer la semana pasada tuvieron que tener un parate importante porque se volvió a trabajar en lo que tiene que ver con el resguardo de la gente. ¿Y qué se hace en esos trabajos? ¿Qué es lo que se hace?
los trabajos que se están realizando dentro de entre las viviendas o en las calles. En este caso, a ver, hay distintos sectores que están, por ejemplo, padeciendo, y me parece lo más gráfico es la cantidad de barro, ¿no? Están hacinados o están anegados por barro, para graficarlo de alguna manera. Hay lugares en la ciudad que tienen cerca de 1,5 metros de barro, este barrio que les comento que ayer tuvo que ser evacuado totalmente, y este barro todavía está ahí. Digo, más allá de que la gente pudo retirarse, y puedo estar en un centro de evacuados, queda todavía un sector muy importante que tiene cerca de 20.000 metros cúbicos de barro, y que ese barro hay que sacarlo de alguna manera y hay que comenzar a trabajar para ver si se puede rescatar esa parte de la ciudad. Pero son tareas sumamente agotadoras y extensas en el tiempo, y no es la única. Digo, el caso del barro por ahí es el más terrible que se puede llegar a ver, pero hay lugares en donde no hay caminos, no hay accesos, en donde sigue habiendo grietas que separan los barrios de los caminos de ingreso. Bueno, estas situaciones obviamente en el tiempo van a llevar muchísimo de trabajo, muchísima inversión también, pero sobre todas las cosas, ver cómo se va a comenzar a planificar. Hay que esperar que baje el agua de alguna manera para ver cuáles son las prioridades que se van a dar. Por el momento la prioridad es mantener la salud de las personas que están evacuadas, mantenerlos a resguardo, mantener la integridad física de las personas evacuadas, y de ahí en más analizar y tratar de ver cómo se hace para volver, ¿no?, a la vida cotidiana, a la vida normal. Y Pablo, en términos de salud, ¿hay algún dato importante para prestar atención respecto a cómo están los chicos, cómo están las personas mayores que han tenido que ser evacuadas? No sé cuál es la disposición, la posibilidad de médicos en los centros de evacuados. Bueno, se está recibiendo insumos por parte de la Nación. Han llegado vacunas antigripales, y también el día de mañana van a estar llegando autoridades de lo que tiene que ver con posibles brotes, ¿no?, de enfermedades que sean en estos casos, gripes, hepatitis A, entre algunas, que tienen que ver específicamente con el tema del agua. La falta de agua está siendo bastante importante en estas horas. Se están poniendo a disposición justamente cuadrillas de distintos ámbitos de salud, tanto municipal como provincial, y también se están haciendo convocatorias para buscar de alguna manera colaboradores fuera del ámbito de la provincia, para poder tener atención médica pertinente, ¿no?, poder vacunar a cada una de las personas que están dentro de los centros evacuados. A ver, se presenta la situación de mucha gente que estuvo horas a la intemperie, que está presentando cuadros de resfrío, todos juntos dentro de un mismo espacio físico, hace que sea muy pertinente esta posibilidad, ¿no? Estas son algunas de las medidas que se están comenzando a tomar del día después, de alguna forma, de poder atender lo que tiene que ver con estas posibles brotes que se dan en este tipo de casos. Y Pablo, estamos hablando de esta falta de agua, la necesidad de agua potable, de llegar allí con agua mineral, para tratar de entender. Quizá algunos de los que nos están viendo están obviamente en la comodidad de su hogar, en el confort habitual, donde además generalmente no se sufre este tipo de catástrofes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que conlleva una inundación de estas características que implica la falta de agua potable? ¿Por qué la gente no está teniendo acceso al agua potable? La ciudad de Comodoro Rivadavia está en una zona de poco recurso hídrico. El lago que abastece a la ciudad de Comodoro Rivadavia está a 140 kilómetros, el lago Musters. Tiene un acueducto bastante antiguo que tiene bastantes falencias. La ciudad es de 350.000, 400.000 habitantes aproximadamente. El problema del agua es constante en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Imagínense en una situación en donde las calles agrietadas han arrasado literalmente con los subacueductos, dejando un porcentaje altísimo de gente sin este vital elemento, ¿no? Bueno, en este caso la ciudad entera ha padecido lo que es la falta de agua. Es un problema habitual, pero en este caso en particular, porque además las roturas dentro del acueducto, el ingreso de barro en algunos casos, le han quitado la capacidad de potabilidad del agua, ¿no? Se han repartido incluso pastillas potabilizadoras para poder tener agua segura. Se han dado instrucciones a la gente de cómo consumir el agua, de tener atención en esto. Digo, el agua potable sigue siendo una prioridad importantísima en toda la ciudad de Comodoro Rivadavia. Es decir, que también por lo que nos estás contando, esto afecta a algo más de tipo estructural. Es decir, después de que pase esta inundación, va a continuar este problema, van a tener que trabajar sobre esta estructura hídrica que nos estás desarrollando.
Totalmente. Digo, las tareas de remediación y de reparación de la ciudad, así como lo ha dicho el intendente más de una ocasión, es refundar literalmente. No hay otra forma de describirlo. Hay sectores en donde se han roto los caños de gas, se han roto los tendidos eléctricos, hay lugares que no cuentan con ningún tipo de servicio. Digo, en este caso es un panorama muy similar a lo que se puede ver después de un terremoto, ¿no? Como para tener algún tipo de comparación, si se quiere. Sí, es evidente que por lo que contás, la ciudad no estaba preparada como para resistir un desastre de este tipo, tampoco quizás era previsible un desastre natural de este tipo, pero bueno, será un análisis a futuro, ver qué se puede hacer para tratar de mejorar, ¿no?, cuando sucedan este tipo de cosas. Totalmente. Hoy la prioridad está en el resguardo de la vida de las personas, está en lo que tiene que ver con mantener la salud de quienes están en los centros evacuados, y seguramente a medida que vaya aminorando la cuestión de las lluvias, que todavía nos quedan un par de días más, como ustedes lo habían mencionado recién, se va a poder hacer todo este tipo de análisis, ¿no? De cuantificar cuántos fueron los afectados, la cantidad de viviendas que se van a requerir reconstruir y hacer nuevamente de cero en muchos casos, ver cuáles son las prioridades en cuanto a obras que van a tener que hacer la nación, obras que va a tener que diagramar la provincia y también la gente de la municipalidad, y por supuesto la cantidad de gente que va a tener que ver cómo reconstruir su casa, claro, ¿no? Que en muchos casos, existen casos en donde las casas se las tragó literalmente la tierra, en grietas, y que no tienen, pero ni siquiera la base, no hay de dónde volver a comenzar en estos casos. Qué bárbaro. Pablo, te quiero hacer una consulta más particular para vos. ¿Vos manejás alguna red social, Twitter, algo donde vayas dando cuenta de lo que está pasando en Comodoro, donde podamos seguirte? Sí, por supuesto. Yo tengo un cuenta de Twitter. Es @PabloEstebanOK. @PabloEstebanOK. Perfecto. Lo digo porque, ¿sabes, Carla? Y te lo digo, Pablo, me parece interesante para tratar de seguir el caso, porque obviamente por tu cercanía lo vas a seguir y lamentablemente la experiencia que tenemos, incluso la responsabilidad de nosotros aquí desde un medio nacional, la vorágine de la información, cuando por suerte el agua haya bajado en Comodoro, cuando pase un poco la efervescencia de la noticia, quizás se diluye esto de los grandes medios. Y me parece interesante, por todo lo que hablabas, se te ve una persona realmente informada y responsable para poder seguir la noticia. Quienes quieran seguir atentos y sobre todo para ayudar, para colaborar en lo que haga falta, bueno, allí me parece que Pablo nos puede acompañar en ese sentido. @PabloEstebanOK. Entonces, así es. Sí, ahí incluso han sido esencial el tema de las redes sociales. Han habido momentos en donde los medios habituales, ¿no? La radio, que ha sido muy útil en estos días, se ha quedado fuera del aire, ¿no? Las antenas se ha quedado sin electricidad, nos hemos quedado sin radios fuera del aire durante muchísimas horas en estos casos, y las redes sociales han sido verdaderamente esenciales, ¿no? Para poder saber, incluso cuando accedemos a información fuera de los horarios en los que estamos informando o estamos trabajando, hay posibilidades también de ver. Estamos actualizando constantemente información y estamos tratando de poner al día todo lo que sucede acá en Comodoro Rivadavia, ¿no? Y sobre todo recordar cuáles son las cosas que hacen falta, dónde están recibiendo los elementos, cuáles son las necesidades que nos hacen llegar los distintos centros de evacuados. Bueno, toda esta información, en muchos casos las cuentas de redes sociales son el canal que usamos para poder notificarlas, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo, por esta comunicación y por tu trabajo. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Hasta luego, buen día. Pablo Rifo, entonces, recordamos, Pablo... @PabloEstebanOK. @PabloEstebanOK para seguirlo en Twitter y estar atentos a lo que dice. Bueno, y por supuesto nosotros vamos a seguir con lo que sucede en Comodoro Rivadavia.